todos, a los amigos del canal, a los que quieran sumarse, los nuevos suscriptores. Este es un vídeo corto, bien corto, porque solamente me llamó mucho la atención este hecho que ahora está de boca en boca, del tema de los ovnis, de estos objetos anómalos no identificados, mírenlo ahí en la pizarrita, como se le ha renombrado ahora, porque aquí en este país se piensa que cambiarle el nombre a las cosas ya, eso es suficiente como para resolver toda la carga que traen encima, ¿no? Y lo quieren cambiar todo, el lenguaje, ahora hasta las determinaciones estas científicas y no científicas, en fin, ahora se llaman objetos anómalos no identificados, pero son los mismos que un día le dijeron ovnis. Así que básicamente hablaré de ovnis aquí para que la gente me entienda, sobre todo en los que hablan español, ¿no? En nuestra lengua, ¿no? Porque tendríamos que acostumbrarnos a este nuevo nombrecito, pero tampoco hay por qué. Cada cosa que se inventa aquí, el mundo tiene que copiarla, ni mucho menos. No todo es bueno, ¿verdad? Ustedes saben cuál es mi posición con respecto a este tema de la vida extraterrestre, de la inteligencia extraterrestre, porque vida sí puede haber, obviamente, pero lo que yo me resisto a pensar que hayan seres inteligentes, todavía eso a mí no me convence, y obviamente mucho más que nos visiten aquí, ¿no? Porque las leyes de la física sí sería muy difícil que llegaran. Las leyes de la física no lo permitirían, ¿no? Debido a las grandes distancias. Bueno, a menos que se invente algo, ¿no? Extremadamente súper tecnológico, eso siempre hay que dejar una puerta abierta. Y sobre todo a menos que se adquiera la capacidad de maniobrar el espacio y el tiempo. Si eso se pudiera dar, vamos a verlo aquí. Pero bueno, lo cierto es que el comportamiento de estos objetos anómalos no identificados, tal y como lo describen los tres testigos, que declararon bajo juramento en el Congreso de los Estados Unidos, y que le da más credibilidad al asunto de estas naves, ¿no? U objetos, lo que sea, como se le quiera llamar. Pues lo cierto es que la manera en que se desplazan estos objetos, sí, muy al contrario de lo que se dijo allí, sí son capaces de ser descritas desde el ángulo de las leyes de la física. O sea, las leyes de la física, yo creo que sí, la física bien interpretada, y esto es lo mejor que tiene el asunto de la declaración de estos individuos en el Congreso. Lo bueno que tiene, el lado positivo que yo le veo, es que nos hace repensar nuestra propia ciencia. Bueno, es verdad que esto está más allá de las leyes de la física. Bueno, eso habría que verlo, ¿no? Eso depende cómo usted entienda las leyes de la física, y específicamente como lo entendió uno de ellos, que es el que realmente describe el raro comportamiento de estos objetos. Y entonces obviamente ese hombre está expresando en su descripción que él sencillamente entiende por leyes de la física, o las leyes más bien clásicas, ¿no? De la física clásica. Pero bueno, vamos a ver cómo va esto. A ver, vamos a referirnos a este testigo. Esto es rapidito. Hay un testigo que describe el movimiento que yo le estaba hablando, de estos fenómenos, de estos objetos no identificados, como apariciones y desapariciones en diferentes partes del espacio, que pueden ser más distantes o menos distantes. El objeto está aquí, de momento casi instantáneamente aparece en otro lugar, etcétera, etcétera. Entonces este señor que describió el comportamiento de estos objetos, él lo ve como un comportamiento errático, hace énfasis en esta palabra, lo errático que es, ¿no? Y el hecho de que obviamente no es explicable desde el punto de vista de las leyes de la física. Un comportamiento errático, por lo que él entiende, él por errático, una manera físicamente no normal, no predecible, dice él. Se trata de algo que no obedece a las leyes de la física, para él, sin fuente de calor, ya esto sería un segundo momento más complejo, es decir, sin propulsión ni sistema de escape. Pero bueno, aquí la pregunta es, ¿lo tiene o tú no lo viste? Eso es muy importante, ¿no? Ahora bien, poniendo a un lado el tema de la invisibilidad de la propulsión, quiero detenerme en el primer aspecto, en el aspecto errático, ¿no? Es decir, en la ausencia de trayectoria de estos objetos, al menos
de trayectoria predecible, ¿verdad? ¿Y cuáles son las trayectorias predecibles? Bueno, las trayectorias clásicas. En sentido general, yo quisiera decirle desde ahora que así mismo se mueven, tal y como él describió el objeto de estos fenómenos anómalos, así mismo se mueven. Si la física se lee desde la perspectiva, menos la que yo sostengo, ¿no? Y sigo, desde mi punto de vista, ¿no? Si la física se lee así, desde mi punto de vista, pues podemos decir que también se mueven de esa manera los seres humanos, los artilugios que nosotros inventamos o creamos, pero también las partículas elementales, la luz, etc. Todo se mueve de la misma manera. Vamos a ver cómo, un momentico, echarle un vistazo al movimiento cuántico. A ver, el movimiento cuántico. Porque en realidad, como yo he tratado de probar en mis vídeos, todo se mueve de la misma manera, tanto los cuerpos macroscópicos como los cuerpos microscópicos, las partículas elementales. Solo que nosotros no queremos verlo. Y yo le digo a los físicos, es que es el mismo tipo de movimiento. El movimiento trayectorial de la física clásica es una especie de idealización. Eso es lo que sucede. Pero el movimiento real del cuerpo no es eso. ¿Ok? Quiero decir del cuerpo clásico, macroscópico, ¿no? Del cuerpo macroscópico. Entonces, por la única razón de que nosotros no percibimos la probabilidad y la indeterminación en el mundo macroscópico, lo cual no quiere decir que no exista. Ahí está. Y si nosotros tratamos de encontrarla, pues vamos a ver que tienen un mismo comportamiento, tanto el cuerpo el macroscópico como el microscópico, o subatómico. El problema, vamos a ver, yo creo que la clave está aquí. Les voy a dar la clave desde un inicio. Fíjense, con tan solo pensar que el espacio vacío no está vacío, ¿verdad? Que el espacio vacío es el tiempo, o sea, no solamente que no esté vacío, sino que está lleno de ¿qué? De tiempo. El espacio vacío es el tiempo, es decir, solo, en otras palabras, es ese espacio vacío probabilidad de espacio, y esa probabilidad del espacio es el tiempo, porque el espacio y el tiempo no se dan simultáneamente, pero tienen que estar los dos simultáneamente para que haya movimiento, y esa síntesis y traspaso del uno a otro es justamente el movimiento, ¿no? Ya lo he explicado en vídeos anteriores. Entonces, con solo pensar que el espacio vacío es el tiempo, es decir, la probabilidad del espacio, solo su probabilidad, y no el espacio per se, se resolverían todos los problemas fundamentales de la física. Miren qué sencillo. Esto viene a decir que el espacio no está vacío, pero tampoco está lleno de fluctuaciones cuánticas, lo que vale tanto como no decir nada. Cuando un cuerpo se mueve, sea un micro o un macrocuerpo, no se encuentra en ningún lugar definido del espacio. ¿Okay? Y esto ocurre simplemente porque el cuerpo se desmaterializa, se degeometriza durante el movimiento. Punto. Si algo quiere moverse, no puede estar en un lugar definido y predecible del espacio. Sencillamente no está. Está como probabilidad. Si en realidad se está moviendo, está como probabilidad de localización espacial. Está determinado temporalmente, pero no está en un punto definido del espacio. Ningún cuerpo, usted cuando camina, si de otra manera no pudiera caminar, no pudiera moverse, si usted no se determina temporalmente, usted sencillamente no se mueve, se va a quedar sentado como estoy yo aquí. Si quiero moverme, entonces ahí el tiempo tiene que empezar a jugar un papel. Y desde el momento en punto en que yo no tengo localización exacta, o sea que lo que hay es solamente probabilidad de localización, entiéndase materialización, o en términos cuánticos, de manifestación puntual de ese cuerpo móvil, entonces yo no estoy en ningún lugar y estoy ocupando con igual probabilidad un determinado volumen espacial. Es decir, que ahí estoy, pero determinado temporalmente. Estoy como onda, tengo un comportamiento ondular, entendiendo como onda de probabilidad cuántica, no ondas acústicas, el tipo de onda clásica, ¿me entienden? Entonces hay que entender bien de qué está hablando la mecánica cuántica para poder entender la propia realidad macroscópica y en este caso el movimiento de estos supuestos platillos voladores, ¿no? Para decirlo de una forma, ¿no? Entonces, como le decía, esto ocurre simplemente porque el cuerpo se desmaterializa, se desgeometriza, y entiendan que no es solamente, el cuerpo se desgeometrizan, se desmaterializan, pero que no se quedan en la nada, sino que vuelven a materializarse. Es una transición del espacio al tiempo y del tiempo al espacio, ¿verdad?
Y entonces, de manera que el cuerpo se materializa y se dematerializa, obviamente, ¿no? Por lo tanto, el vacío está hecho de esas desmaterializaciones que llamamos ondas de probabilidad en mecánica cuántica y que no son nada distinto de lo que usualmente llamamos energía, si se mira desde otra perspectiva. A partir de aquí se puede entender cómo se mueve un ovni o un objeto anómalo no identificado, si es que tal cosa existe. Y se mueve, aquí viene lo más importante, como cualquier objeto macroscópico o microscópico de nuestro mundo humano, como ya les había dicho. Así que sorpresa ninguna. Este señor lo que no entiende cómo se mueven las cosas en el mundo que los rodea. Digámoslo de la forma más breve posible. En la mecánica cuántica las partículas no se desplazan, no evolucionan en espacio y en tiempo. Tampoco los cuerpos macroscópicos, pero bueno, vamos a ir por paso. En rigor no existe en ella, en la mecánica cuántica, el concepto de trayectoria, obviamente. Ahora demos el paso decisivo, a saber, lo mismo sucede en el mundo macroscópico y la demostración de ello vendría a ser la explicación de cómo se movería un objeto no identificado, un ovni o lo que sea, si llegara a existir. Déjenme hacer una pequeña disquisición con respecto al tema de la gravedad, porque está muy relacionado con esto. Aclararé de paso este asunto, ¿no? No puede la gravedad ser universal desde el momento en que está ligada a la masa. La masa no es sino el reverso estático de la energía. Solo en el mundo estático de las masas, donde las localizaciones y posiciones exactas son posibles, actúa la gravedad. No vale pues esta en ausencia de localización espacial en el reino de la probabilidad de manifestación puntual del objeto móvil, es decir, no se manifiesta la gravedad en los casos de ausencia de reposo que están ligados a la desmaterialización y a la energía. A propósito, si nosotros mismos alcanzáramos unas altas velocidades, pudiéramos tener noción de eso, pero obviamente a velocidad tan baja no se percibe, ¿no? A propósito, no es mediante sus interacciones con el campo de Higgs que las partículas adquieren masa, sino porque son obligadas a colisionar. Así que es de esta interacción, localización, de donde surge la masa, pero también de ella surge la posición y el reposo. Entonces, ya tenemos, por ejemplo, que en el movimiento clásico, el movimiento de los cuerpos relativamente lentos, sencillamente usted no, si realmente se está moviendo, no puede estar en un lugar definido del espacio, porque recuerden esto, las cosas no se mueven en espacio y en tiempo. Eso lo tienen ustedes metido en la cabeza, como lo tiene metido en la cabeza el señor ese que habló y describió ese movimiento que vio. Que, oye, la verdad que si lo vio es una cosa bien preocupante, ¿verdad? Pero lo que él describe y que él cree que no cabe dentro de las leyes de la física es porque sencillamente tiene esa vetusta noción de lo que es el movimiento, que sencillamente lo identifica con las trayectorias, o sea, el movimiento trayectorial. Obviamente estos movimientos, estas trayectorias dinámicas son completamente predecibles. Pero como Zenón demostró, vean los vídeos míos, Zenón demostró ya hace 25 siglos que sencillamente las trayectorias dinámicas no son otra cosa que una serie de estados de reposo, serie de localizaciones. Ahí no hay movimiento, ¿verdad? Y jamás lo puede haber porque una suma de inmovilidades nunca va a traducir el movimiento de un cuerpo. ¿Qué pasó ahí? Que el aspecto temporio sencillamente se saca de la ecuación. Y obviamente estamos hablando con geometrizaciones y con reposo. Punto. Obviamente masa también. Pero si necesitamos realmente movernos, necesitamos entonces dematerializarnos. El momento energético tiene que estar presente también. De otra manera el movimiento no es posible. O sea, este movimiento así concebido es pura geometría. Es como un dibujo, ¿verdad? Son cosas puramente geométricas, pero la realidad no es geométrica. No es geométrica la realidad física. Entonces, lo que les decía es que en la cabeza de la gente está la falsa idea de que las cosas se mueven en espacio y en tiempo. Sin embargo, las cosas realmente, lo que sucede es que las cosas se temporizan y se espacializan sencillamente porque se mueven. Hegel decía, lo único real es el movimiento. El
el espacio y el tiempo son momentos del movimiento, son momentos derivados del movimiento. Pero el movimiento es lo único real, ¿verdad? En el sentido que los otros no son más que la manifestación del movimiento. Vamos a entenderlo de esta manera. Miren, ustedes ven el lomo de este libro. Imagínense, para ver cómo se lo hago gráficamente. Imagínense que de este lado está el espacio y de este lado está el tiempo. No es una trayectoria espacial, ¿verdad? No es una trayectoria dinámica, que no es más que está hecha de una serie de inmovilidades, ¿verdad? De localizaciones, no es eso. Si lo quieren ver así, es que así ni siquiera las cosas del macromundo se desplazan. Lo que está describiendo este hombre, si así es como se mueve el objeto no identificado, pues no es tan raro, de raro no tiene nada, solo que habría que ver cómo ellos manipulan la parte temporal y habría que ver también de qué velocidad estamos hablando, ¿verdad? Porque obviamente esto que yo le explico no es perceptible a muy bajas velocidades. Pero imagínense que no pueden construir una trayectoria dinámica así como si fuera una serie de estados de reposo, ¿verdad? Vamos a decir que movimientos del lomo este libro tiene las dos caras, estas dos caras. Esta cara es el espacio y esta cara es el tiempo. Las cosas se mueven de aquí, no se mueven siguiendo una línea recta de lugar a lugar, ¿verdad? No, como trayectos recorridos, sino que se mueven del espacio al tiempo y del tiempo al espacio. Del espacio al tiempo, miren cómo tienen que cruzar, que no ven el libro. Se mueven de esta cara, que sería el espacio, ¿no? Se mueven del espacio al tiempo y del tiempo al espacio. Del espacio al tiempo y del tiempo al espacio. Así es como se mueve todo. ¿Ok? Y en ese proceso, obviamente son procesos de materialización y dematerialización del objeto. Si es verdad que quiere moverse, ¿no? Por lo tanto, el entender el movimiento no significa sencillamente sacar al tiempo de la ecuación, identificar el movimiento con una proyección geométrica, con una trayectoria, ¿verdad? Que no es más que una secuencia de inmovilidades. No, ahí el factor temporal sencillamente está excluido, ¿no? Entonces, conjuntamente con esto, pues hay tres tipos de trayectoria según mi modo de ver, y la distinción de estos tipos de trayectoria nos haría entender el desplazamiento de estos supuestos ovnis, ¿no? Estas trayectorias serían la clásica, la cuántica y la ultracuántica. Vamos a ver qué dije yo hace ya veintitantos años, casi, bueno, esto que yo lo hice cuando era estudiante, pero lo publiqué hace 23 años ya, el libro, ¿no? Pero está escrito desde los 80, ¿no? Están estas cosas escritas, ¿no? Entonces dice aquí, para ir cerrando, para que entiendan entonces cómo es que se mueve esto, ¿no? Durante el movimiento el cuerpo no va de un punto a otro del espacio, sino del punto al instante y de ese instante a otro punto. Lo del instante temporal, tómenlo entre comillas, porque eso tampoco existe. Pero para que lo vayan entendiendo, ¿no? O sea, el tiempo no se puede frizar en instantes, ¿no? Eso es como Riverson decía, el instante no es más que una espacialización del tiempo, ¿no? Pero vamos a ir pasito a pasito, porque yo tengo vídeo donde explico todo eso. Ahora quiero transmitir la idea. Durante el movimiento, el cuerpo no va de un punto a otro del espacio, sino del punto al instante y de ese instante a otro punto, lo cual puede verificarse tanto en el movimiento macroscópico como en el movimiento sin trayectoria de los objetos cuánticos. En un sentido muy general, toda la mecánica podemos reducirla al estudio de tres tipos de trayectorias, las clásicas, las cuánticas y las ultracuánticas. De una manera gráfica, por ejemplo, las trayectorias clásicas, yo lo hago así, miren, del lugar al lugar y del instante al instante. Miren como yo lo grafico, ¿verdad? Del lugar al lugar, está de arriba, y del instante al instante. Obviamente todo es una idealización, porque si es el mismo cuerpo que tiene que determinarse temporalmente, eso lo constituye como cuerpo móvil, no es sencillamente una descripción, ¿no? Ahora las trayectorias cuánticas serían del lugar al instante y del instante al lugar. Si vamos a usar estoy usando los conceptos clásicos estos de instante y lugar, pero tómenlo entre comillas. Del lugar al instante y del instante al lugar. Sería así, ¿no? La graficaría aquí. Miren cómo el tiempo ahora se encuentra en un intervalo aquí entre un punto y otro, ¿verdad? Y no coincidiendo con cada una de los puntos espaciales. Y de esta trayectoria cuántica podemos sacar algunas conclusiones que son interesantes para entender este movimiento que nos describe este hombre, ¿no? En primer lugar,
aquí X y T, ¿sí? Estoy hablando de la tiempo y distancia, las coordenadas espaciales temporales, están sujetos hacia el lugar y el tiempo, no están sujetos a una relación de indeterminación, pero son complementarios al mismo tiempo, en el sentido de Bohr. El movimiento es el traspaso de uno al otro, ¿no? Y viceversa. Cada significado exacto de X expresa que el cuerpo está en reposo. En cada intervalo de T hay ausencia de reposo, o lo que es lo mismo, probabilidad. También podemos decir que no es posible, según este concepto de trayectoria cuántica, el concepto, aquí no cabe el concepto de trayectoria clásica, porque no es posible la superposición, más bien que la superposición, no es posible la serie de estados de reposo. Eso es una idealización brutal. Porque no podemos identificar el movimiento con una serie de inmovilidades, ¿no? El movimiento consiste antes bien en saltos de, digamos, de X a T y de T a X, ¿no? Consiste más bien en esos traspasos de coordenadas espaciales y temporales. Yo esto le llamo, no le llamo temporal, le llamo temporio, es una cosa bien distinta, pero bueno. Consiste más bien en esos traspasos que en espacios recorridos, ¿okay? Pero esos saltos, a su vez, son la posibilidad de los cuerpos mismos y de sus realizaciones dinámicas, es decir, y de sus relaciones dinámicas. De ahí que ya estaríamos en presencia de lo que serían las ultra trayectorias, que yo las graficaría de este modo. Vamos a ver, fíjense cómo el tiempo aquí es digamos, un volumen de indeterminación, y de ahí sale la manifestación puntual, ¿verdad? Las cosas se manifiestan como sólidos y vuelven hacia ese momento temporio y se dematerializan. De ahí surgen, se materializan y se dematerializan. Esto sería T y estas serían las X, si vamos a la paralela clásica, ¿no? Entonces, de las trayectorias clásicas. Aquí lo que estamos viendo es sencillamente este tipo de trayectoria, las caracterizo como del tiempo al espacio y del espacio al tiempo. ¿Ven? Esta de aquí, más clara, ¿no? ¿O dónde está? Aquí. Pero en el entendido de que son materializaciones y desmaterializaciones, ¿no? No es que se mueven siguiendo una trayectoria donde en cada punto determinado ocupa, en cada momento determinado de tiempo, el cuerpo ocupa una posición determinada del espacio. No, es que estamos hablando de la misma materialización de los cuerpos, de la misma posibilidad de devenir un sólido con masa y de materializarse otra vez y convertirse en energía. Estamos hablando de una cosa mucho más complicada que obviamente no encaja ya en el sentido, en el concepto de trayectoria, ¿verdad? Por lo menos en el sentido clásico, por eso le pongo ultracuánticas, ¿no? Ahora, esta trayectoria no local y no lineal elimina de su seno el problema de la medición. Como ha sabido, voy a citar, no cito en el libro, a Kuznetsov, es un físico de la era soviética. Cuando yo era estudiante, estaba estudiando ya, todavía era la Unión Soviética, en los últimos tiempos de mi carrera, cuando yo estuve al final de la era soviética. Entonces, cito aquí a Kuznetsov, que del legado teórico de Einstein dijo, oigan bien lo que dice este físico soviético: los procesos ultracuánticos de ningún modo a Einstein le parecían mecánicos. Estos procesos no consisten en el movimiento clásico con una posición y una velocidad determinadas en cada momento. Sería bueno leérselo a este señor que declaró en el Congreso. O sea, si está viendo que se le mueven así los objetos, ese objeto que él vio, pues sería bueno que él entendiera que ya en estos procesos ultracuánticos, estos fenómenos ultracuánticos, no le parecían de ningún modo a Einstein procesos mecánicos, sino que estos procesos no consistían en el movimiento clásico, no lo podíamos enmarcar como un movimiento clásico, con una posición y una velocidad determinadas en cada momento. De otra manera, se les podría aplicar las ecuaciones diferenciales, por ejemplo, seguirlos con exactitud infinita, incluso hasta las regiones más pequeñas que se deseen. Eso no se le puede hacer a lo que ese hombre vio. Pero tampoco estos procesos consisten en el movimiento cuántico, incluso ni siquiera son cuánticos, ¿verdad? Estos procesos caracterizados
que están caracterizados con una posición determinada o que tienen una posición determinada o una velocidad determinada. O sea, o tienen o una o la otra, pero no las dos simultáneamente, ¿no? Esos serían los cuánticos, las trayectorias cuánticas, ¿no? Estos procesos, continúa Kuznetsov, en general no consisten en el movimiento mecánico, en la traslación de objetos físicos. ¿Qué les parece? Eso dijo Kuznetsov hablando de Einstein, de lo que a Einstein le parecía, ¿no? Le parecían estos procesos ultracuánticos, ¿no? Entonces, aquí lo estamos dejando ya el vídeo para que entiendan que si uno repiensa o reinterpreta las leyes de la física desde otra perspectiva, pues estas leyes cubren absolutamente los movimientos caóticos, esto que vio este hombre en el fenómeno que él describe, ¿no? Están completamente dentro de la lógica de las leyes físicas, no hay ningún problema con eso, pero quedaría pendiente el otro asunto que es más complicado, ¿ok? La pregunta del movimiento sin propulsión. Esa quedaría abierta porque obviamente su respuesta depende de que podamos interactuar o ver ese objeto, y esto obviamente sigue quedando todavía dentro del campo de la fantasía hasta que no podamos acceder a ese tipo de objeto anómalo, ¿no? Así que en otras palabras, yo hoy les he dicho rapidito cómo se movería el ovni, el objeto no identificado, pero no qué lo movería. La pregunta de qué es lo que lo mueve, pues esa por ahora hay que dejarla en stand-by, ¿verdad? Hasta que aparezca la dichosa o famosa o susodicha nave u objeto, como ven ahí, anómalo no identificado. Aquí los dejo y bueno, recuerden que yo voy siguiendo una lógica en los vídeos que hoy le tocaría, o sea, el próximo vídeo, quitando esto que fue, lo hice simplemente porque no es una cosa común de que se declare ante el Congreso bajo juramento que existen platillos voladores, para decirlo de una forma vulgar, ¿no? Eso no es común, ¿no? Entonces, pues, había que decir algo acerca de esto, ¿no? Y por lo menos las leyes de la física alcanzan para explicarlo, de una manera u otra. Entonces, lo otro que le quería decir es que continuaríamos con la lógica que traemos en los vídeos, que se recuerden que estamos metiendo en un mundo ya un poquito más extraño, estamos cerca del mundo ritual, a ver qué cosa es eso, pero el próximo vídeo sería entonces qué hay del otro lado de la historia. Queremos saber que si la historia es un proceso donde evolucionan todos los asuntos humanos, pero ¿será solamente eso? ¿O hay algo más allá? ¿Qué hay? O sencillamente, ¿qué hay del otro lado de la visión que tenemos de la historia, ¿no? Nos vemos y por favor, denme un like o pongan un comentario ahí porque el canalito está bastante pequeñito. A ver si crece un poquito, ¿verdad? Bueno, nos vemos en la próxima. Chao.